pequeño taller que vamos a trabajar. Este taller, por su seguridad, va a ser grabado. Esperemos toda su colaboración y les agradezco por estar aquí presentes. El tema que vamos a tratar hoy es adaptaciones a los recursos y materiales que se utilizan dentro del aula. Sabemos que dentro de una aula de clase se utilizan diversos materiales para trabajar con niños. Y los materiales se van a utilizar de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la materia, de acuerdo al área con que va a estar trabajando. Entonces también tenemos lo que es la introducción. La inclusión y la adaptación de materiales son fundamentales en el aula para atender la diversidad de estilos de aprendizaje y necesidades de los estudiantes. Este tema es clave para promover un ambiente educativo, equitativo y efectivo. Esto nos quiere dar a entender que nosotros como docentes, cuando trabajamos con los estudiantes, no solamente hablamos, cuando hablamos de adaptación curricular, no nos especificamos expresamente con estudiantes que tengan alguna discapacidad. Cuando se habla de inclusión se habla en forma general, de todo tipo de situaciones. Conocedores también que las discapacidades son asociadas y no asociadas a la discapacidad. Las asociadas a la discapacidad son aquellas físicas que nosotros las podemos observar a simple vista. Y las no asociadas son las que nosotros aparentemente observamos a un niño y no podemos diagnosticar si tiene algún problema hasta que se trabaje con la maestra con el niño. Mientras tanto no se puede saber si tiene alguna discapacidad. Por eso se llama asociadas y no asociadas. Asociadas cuando se puede ver, usted puede observar, por ejemplo, puede ser que un niño tenga síndrome de Down, usted lo puede ver a leguas. Lo observa, pero cuando habla de una discapacidad no asociada, es la que usted no la puede, por ejemplo, cuando tiene un niño autismo, usted no lo puede ver a simple vista sin que se haya un respectivo, una evaluación. Entonces, después de la introducción, vamos a ver por qué son importantes. Importancia de las adaptaciones. Porque tenemos la diversidad de estudiantes y la promoción de la inclusión. Diversidad de estudiantes. Cada alumno tiene diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje y estilos. Las adaptaciones permiten que todos los estudiantes tengan acceso al currículo. Es decir, cada estudiante aprende a su ritmo. El docente se adapta a este ritmo del estudiante. Y lo que trata que el docente es lograr que todos los estudiantes tengan acceso al currículo, que el aprendizaje de una u otra manera llegue. Por ejemplo, yo tengo un niño que tiene alguna dificultad y no puedo hacer, voy a trabajar con los medios de transporte. Como estoy trabajando con los medios de transporte, a la mayoría de los estudiantes le voy a colocar que encierren y pinten los medios de transporte. Y que tachen los que no son medios de transporte. A mi niño que tiene ese inconveniente, que le cuesta alcanzar ese objetivo, yo le voy a poner que me coloree un avión, que me coloree un barco. Entonces, de esa manera yo no lo estoy excluyendo, pero estoy haciendo una actividad distinta para él, pero con la clase que se está realizando. Y la promoción de la inclusión, las adaptaciones facilitan la participación activa de todos los estudiantes promoviendo un entorno inclusivo, que es la palabra que ahora más utilizan todos porque es importante las adaptaciones. ¿Por qué son importantes? Y son instrumentos que son muy útiles para atender la diversidad del aula y dar solución a los problemas del aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no asociadas. Están reguladas por 3 niveles de comprensión curricular, permitiéndole que los estudiantes acceden a una educación inclusiva de calidez, de acuerdo a las condiciones presentes. Entre las características que poseen son flexibles, individuales, contextuales, realistas, cooperativas y participativas. Cuando el Ministerio de Educación emite un programa educativo en todo el año lectivo, este programa lo envía el Ministerio, pasa por las instituciones y luego al aula, por eso por niveles. Entonces, la adaptación no la hace el Ministerio, la adaptación la hace la maestra
porque se encuentra en el año básico. Es la que pasa al diario con el niño y el que dice, no, esta actividad es factible o no es factible para mi estudiante. Este recurso se compone de un conjunto de estrategias educativas empleadas para adaptar elementos físicos de acceso con espacial, materiales educativos, recursos y de comunicación. Por ejemplo, yo estoy en mi salón de clase y tengo un niño con algún inconveniente al momento de trabajar sus actividades y yo ya conozco de ello y sé que no le gusta trabajar todas las horas en el aula de clase, yo en ese momento decido, no, esta próxima hora nos vamos al patio. Porque de acuerdo, yo veo el entorno que mejor se adapte a mis estudiantes o a todos en general. Entonces, aparte de esto también tenemos metodologías, indicadores de logro, evaluación. Entonces hay maneras de evaluar distintas. Yo a un niño con alguna discapacidad asociada o no asociada, yo no le voy a colocar una evaluación porque no la va a realizar. Pero un niño, el resto de mis estudiantes sí lo van a poder hacer, pero ciertos estudiantes no. Entonces yo tengo que ver la manera. Yo, por ejemplo, a él no le voy a evaluar con una prueba, pero le puedo evaluar con alguna actividad que yo vea que él realice. Entonces, las evaluaciones no son solamente para hacerlas escritas, pueden ser orales, puede ser alguna participación, puede ser en alguna actividad donde yo vea que mi estudiante ha alcanzado ese logro. Y como es necesario también en los primeros años de básica, se trabaja con letras en preparatoria inicial, entonces la maestra pone un cartel de todas las destrezas que él va a alcanzar. Por ejemplo, que vaya al baño solo. Hay niños que aún no lo hacen, entonces la maestra ve eso y va marcando en 1 o 2 semanas que el estudiante lo haya alcanzado. También tenemos que el aprendizaje que presenta el estudiante con respecto al grupo, también es importante que ellos sepan convivir con el estudiante y puedan trabajar de manera grupal. Las actuaciones pueden ser aplicadas temporal, es decir, en un periodo de espacio-tiempo corto o permanentemente durante toda la etapa escolar. Antes de emplear una adaptación curricular, puede ser aplicada, es decir, temporal o en un periodo corto, permanente durante una etapa escolar. Esto nos quiere decir que, por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad, de algún problema, nosotros tenemos que hacer las adaptaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un niño tiene alguna discapacidad, algún problema y le hacemos una adaptación. Tuvo un accidente, por ejemplo, se lesionó la pierna. La maestra le hace una adaptación, pero temporal, porque no va a poder asistir a la institución y lo va a hacer en un tiempo determinado. Entonces, cuando ya se habla de que hay otro problema mucho más grave, ya se hace una adaptación y eso va cambiando de acuerdo al avance que vaya teniendo el estudiante. Antes de emplear una adaptación curricular es necesario que el docente identifique las dificultades del aprendizaje que observa en el estudiante dentro del aula de clases, para luego emitir un informe y dar a conocer a las autoridades institucionales y el Departamento de Consejería Estudiantil, DES, que es la instancia encargada de dar atención integral a los educandos, brindando el seguimiento psicológico, emocional y social en relación en el marco legal vigente. Las adaptaciones curriculares en torno virtuales de aprendizaje. Tenemos el tipo de adaptaciones curriculares, adaptaciones y modificaciones estratégicas, grado 1, acceso currículo, donde podemos cambiar los recursos, apoyo humano, el espacio, materiales, sistema de comunicación alternativos, entre otros. En el grado 2, no significativas, comprende el grado 1 y se hacen adaptaciones en la metodología y la evaluación, como en trabajos grupales, lecturas en parejas, escrituras colaborativas, entre otras. Y en el grado 3, comprende el grado 1 y 2, se hacen adaptaciones en las destrezas y objetivos, pruebas orales, escrita, valoración objetiva,
actitudinal, conversatorios, rúbricas, estrategias evaluativas, entre otros. Entonces, todo este tipo de actuaciones se van a hacer de acuerdo al nivel que tenga el estudiante, 1, 2 o 3. Y tenemos que necesidad educativa especial con NEE. Hace referencia a una carencia o dificultad del aprendizaje que presenta un estudiante en un periodo o durante toda su etapa escolar, requiriendo atención psicopedagógica y las modificaciones de uno o varios elementos del currículo de acuerdo a la dificultad del aprendizaje que presenta el educando, pudiendo estar relacionados no a una discapacidad o trastorno de conducta, que obstaculiza el normal desarrollo de las destrezas de escuchar, hablar, escribir, leer, razonar, memorizar, lógico, matemáticas, entre otras, durante el proceso formativo. Todo este proceso se van a ir realizando poco a poco de acuerdo a la necesidad que tenga el estudiante y al año básico en el que se encuentre. Estos trastornos de aprendizaje son barreras que dificultan el normal desarrollo de destrezas y habilidades en los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales que limitan la participación activa del educando en la sociedad y requieren de la compensación a través de adaptaciones en el proceso educativo que les permita acceder a los elementos del currículo y a una educación justa, equitativa, solidaria, en igual de condiciones. Todo este proceso de aquí nos sirve para conocer que vamos a tener siempre en nuestros salones de clase variedad de estudiantes con necesidades especiales, niños con problemas que no son expresamente asociados a la discapacidad, pero que lo importante aquí es que todas estas adaptaciones se hagan con los recursos, con los materiales y recursos adecuados para que los estudiantes tengan un conocimiento previo y después de ese conocimiento previo alcancen el objetivo de la destreza que se está desarrollando. También tenemos luego los tipos de adaptaciones. Tenemos curriculares, metodológicas y evaluativas. Las curriculares modificamos los objetivos, el aprendizaje y en el contenido. Bueno, vamos a cambiar esta actividad que a este estudiante no la va a realizar, pero vamos a hacerlo para que él pueda realizar la actividad sin dificultad y pueda realizar su destreza. Tenemos la metodología, cambios en la forma de enseñar como el uso de diferentes estrategias pedagógicas. Es lo que antes hablaba, que por ejemplo se puede trabajar con materiales, estrategias pedagógicas distintas. Hoy yo voy a trabajar con los números, puedo traer unos carritos y les voy a contar los carritos. Puedo traer bolichas, trabajo con estas bolichas o con estas pepitas de aquí, con diferentes actividades siempre y cuando yo la adapte a la necesidad de los estudiantes. Y evaluativas, se ajustan en la forma de evaluar el aprendizaje utilizando diferentes formatos y criterios. Aquí las evaluaciones no se hacen de manera solamente escrita, puede ser oral, puede ser un trabajo que se puede realizar en el aula de clase, siempre y cuando seamos conscientes que nuestros estudiantes realicen sus actividades. Actividades de adaptación. Tenemos grupos de aprendizaje cooperativo. Los estudiantes trabajan en un grupo heterogéneo apoyándose mutuamente. A veces cuando se trabaja con grupos grandes, de 30 a 40 estudiantes, cuando se trabaja no todos adquieren el conocimiento. Entonces, es allí que la maestra puede buscar la manera en que este grupo de manera cooperativa pueda aprender. Yo voy a dividir en grupos y voy a colocar en este grupo niños que saben, niños que no saben y niños que poco trabajan. Entonces yo no los voy a dividir, sino que los voy a dividir en diferentes grupos, saben, no saben, para que de esa manera puedan interiorizar y puedan aprender. A veces el conocimiento entre ellos, entre pares mismos, se puede lograr. ¿Quiénes son la tecnología? Herramientas como aplicaciones educativas o recursos multimedia que se adaptan a diferentes estilos de aprendizaje. Este uso de tecnología, pues, en las ciudades, pues, se tiene.
pero las zonas rurales pues carecen de estas herramientas. Entonces lo más lógico aquí es trabajar con material concreto en medio, realizando diferentes actividades que se puedan trabajar en el aula. Por ejemplo, yo voy a realizar un pictograma y en el pictograma yo voy a colocar figuras y letras y voy a comenzar a trabajar con ellos, algo concreto. Lo que no tengo para trabajar como herramientas tecnológicas, porque hay muchas actividades que se pueden trabajar en herramientas tecnológicas, en plataformas, quiz, que se pueden trabajar de manera interactiva con el estudiante. En los proyectos personalizados permiten que los estudiantes elijan temas de interés personal dentro del currículo, fomentando la motivación y el compromiso. Yo les doy la pauta a mis estudiantes con el tema que se va a trabajar siempre y cuando sea en base al currículo, que se base al trabajo que se va a realizar de acuerdo a la temática. No puedo cambiar algo que no esté dentro del currículo, pero sí puedo cambiarlo de acuerdo a la necesidad de los estudiantes. Por ejemplo, a mis estudiantes les gustan los números, yo voy a trabajar con matemáticas en números, pero no significa que vaya a salir a trabajar en algo que no tiene nada que ver con el tema. También tenemos los materiales didácticos. Son visuales, manipulativos y recursos digitales. Los visuales tenemos gráficas, imágenes y diagramas que facilitan la comprensión de conceptos. Manipulativos, materiales tangibles, bloques, tarjetas que permiten el aprendizaje práctico. Y también tenemos los recursos digitales, plataformas educativas, videos y juegos interactivos que pueden ser adaptados a diferentes niveles de habilidad. Los visuales son los que nosotros podemos realizar diagramas, comprensión de conceptos, siempre y cuando sea el nivel de daño básico con que se vaya a trabajar. Manipulativos son tangibles, bloques que permiten un aprendizaje práctico. Es más fácil que un estudiante aprenda de manera práctica que de manera conceptual. Porque si yo le enseño de manera conceptual, lo va a lograr, pero con un proceso más dificultad para aprender. Pero si trabajamos con material tangible, con bloques, con materiales que ellos puedan jugar, que ellos puedan manipular, el aprendizaje va a ser un poco más rápido. Y también tenemos las plataformas educativas, videos, juegos interactivos que pueden ser adaptados a diferentes niveles de habilidades. Hay diferentes actividades que yo puedo hacer unas preguntas y las puedo utilizar en la plataforma y puedo utilizar figuras en donde si respondes bien, la ranita salta a una partecita donde no se va el agua. Si tú te equivocas, la ranita se va al agua. Entonces eso le hace tener emoción al niño y conocer para no equivocarse. Entonces le va a prestar mayor atención al momento de trabajar. Por eso es muy importante tener materiales con el que se va a trabajar. Y también tenemos ejemplos prácticos. La lectura adaptada proporciona textos en diferentes niveles de dificultad y formatos. Audiolibros, libros con imágenes. Siempre a los niños pequeños les llama la atención cuando empiezan a leer que haya imágenes, figuras, porque sin necesidad que tú le digas qué dice, si ve una mamá, él va a decir mamá. Si ve un hombre allí, va a decir está papá. Y si ve una figura, va a decir está el semáforo. Entonces, sin necesidad que yo le dé muchas indicaciones, es como que yo le esté guiando a que él pueda leer. Y las actividades sensoriales, usar actividades que involucren múltiples sentidos, tacto, vista y audición. Audición podemos hacer que escuchen un cuento, observar el cuento y por ejemplo, manipular, dibujar con plastilina. Yo les puedo decir, voy a trabajar con el cuento de Blancanieves. Vamos a dibujar uno de los enanos. Lo van a dibujar. Van a observar cómo es el enano. Van a escuchar el cuento y de allí van con la plastilina a manipular. Esto ayuda para la comprensión de conceptos abstractos. Cuando se trabaja con esto, por eso es muy importante que desde muy pequeños trabajemos con la comprensión, para que ellos al momento de continuar sus estudios no se les dificulte. Porque a veces hay estudiantes que van hasta el colegio y no saben
dar opinión de algún criterio. Y visualización de proyectos. Uso de herramientas como mapas conceptuales, líneas de tiempo para organizar y presentar información. Este tipo de actividades se utilizan más en sexto, quinto, sexto y séptimo, porque son niños que son un poquito ya más grandes. Ellos pueden utilizar estos temas, pero con un poquito siempre que sean pequeños, para que ellos puedan poco a poco ir aumentando la dificultad. Y tenemos recursos adicionales como bibliografía sobre educación inclusiva. Si buscamos en la web, en YouTube, en diferentes plataformas, podemos encontrar sin número de videos que nos ayudan, que nos indican cómo es la educación inclusiva, qué actividades realizar, cuándo realizar, en qué momento, qué materias. Y también tenemos los enlaces a plataformas educativas y herramientas digitales. Estas son las que se mandan, por lo general siempre se envían en la tarde para que los estudiantes puedan realizar después de un tema realizado en clase. Luego tenemos ejemplos y planes de lecciones adaptadas. Son las adaptaciones que la maestra debe tener listas y saber qué quiere aprender, cuándo aprender, qué va a aprender el estudiante, para así tener claro el material concreto con el que se va a trabajar. Esto es sumamente importante y, en conclusión, las actividades de adaptación y el uso de materiales diversos son esenciales para crear un entorno de aprendizaje inclusivo. Implementar estas estrategias no solamente benefician a los estudiantes con necesidades específicas, sino que enriquecen la experiencia educativa de todos los alumnos. Y a continuación vamos a ver un pequeño video para que ustedes puedan observar. El día de hoy tocaremos un tema muy importante y que toma mucha relevancia en la presente experiencia educativa llamada planeación y evaluación de los aprendizajes. Hablaremos un poco sobre los materiales y los recursos didácticos. Para contextualizar un poco el tema, tenemos que poner ojo a este triángulo llamado de interacción didáctica, que, como bien dice el nombre, interactúan varios sujetos y elementos como son el profesor, los alumnos y los contenidos, apoyándose a su vez por distintos medios, desde los más tradicionales como es el pizarrón, el libro de texto, diapositivas o cualquier medio de comunicación que sirva para transmitir un mensaje. Es así como llegamos al tema principal de esta exposición, que es materiales y recursos didácticos. Ahora bien, ¿serán lo mismo? ¿Serán conceptos diferentes? ¿Serán conceptos parecidos? Varios autores los consideran como sinónimos. Sin embargo, para adentrarnos en el tema, primero tenemos que hacer una pequeña distinción. Un material didáctico es un material que está diseñado y producido exclusivamente para enseñar. En cambio, un recurso didáctico es cualquier material o medio que podemos utilizar para enseñar, pero que no ha sido específicamente diseñado para ello. Sin embargo, en un contexto determinado, podemos darle ese uso. Ahora bien, podemos clasificar de diferentes maneras. Varios autores manejan diferentes tipos de clasificación, pero a mí me gusta esta. Yo puedo clasificarlos de una manera fácil como escritos, materiales y recursos escritos, que pueden ser libros, fotocopias, carteles, periódicos. También podemos encontrar audiovisuales como películas, videos o fotos, incluso digitales, que pueden ser videojuegos, páginas web, redes sociales, y sin olvidar los manipulativos, que pueden ser, por ejemplo, el muy clásico Abaco o estos juegos didácticos como el Tangram. Sin embargo, para seguir hablando un poco sobre los materiales y recursos didácticos, considero que es pertinente meter los materiales y los recursos en una sola cajita para poder hablar de cómo elegirlos y por qué usarlos de una manera general y ya no haciendo distinciones, una vez que tenemos claro ya el concepto. Ahora bien, entramos a este tema, que es ¿por qué usar recursos didácticos? Bueno, porque en nuestras clases tenemos alumnos distintos que aprenden de manera diferente y estos medios pueden ayudar a traducir para cada alumno el
emociones, informaciones, valores que transmiten diversas modalidades de comunicación, de relación y de cooperación. Ahora, ¿cómo elegir el recurso ideal? El docente elige, pero ¿por qué? En función, por ejemplo, de las capacidades que quiere desarrollar en los alumnos. ¿Qué es lo que les quiere enseñar o qué quiere que desarrollen? También tenemos que elegir en base a qué tanto conocemos a nuestros alumnos. No todos aprenden de la misma manera y los recursos didácticos promueven formas de conocer diferentes. También es muy importante conocer el contexto donde se va a desarrollar o se va a poner en práctica estos recursos y materiales. No es lo mismo estar en un aula que está cerrada, que tenemos mesas, sillas, iluminación y quizás silencio, a, por ejemplo, emplear recursos y materiales didácticos en el exterior, donde tenemos la naturaleza, donde tenemos el aire, tenemos espacios abiertos. No podemos ocupar los mismos recursos y materiales en un espacio o en otro. También, uno de los factores para elegir es el estilo de enseñanza del maestro. Cada maestro tiene su estilo de enseñar, caracterizado por cómo planifica y completa cada paso de su secuencia didáctica. Tienen personalidad diferente, saberes, unos son divertidos, otros serios, otros más formales. No pueden ocupar el mismo recurso para todos los alumnos o en todos los contextos. No me queda más que decir que no hay una solución mágica, que no hay recurso material que sea infalible. Cada docente va a escoger lo que él cree que le funcione en diferentes tipos de alumnos y diferentes tipos de contextos. Y siempre es un trabajo de reflexión, de planificación y de retroalimentación para poder lograr los objetivos que como docentes esperan. Y no me queda más que decir, gracias por la atención y espero que les sirva esta información. Entonces tenemos algo más claro sobre los recursos. Después saber por qué son importantes también. El día de hoy tocaremos un tema muy importante y que toma mucha relevancia en la presente experiencia educativa llamada planeación y evaluación de los aprendizajes. Hablaremos un poco sobre los materiales y los recursos didácticos. Para contextualizar un poco el tema, tenemos que poner ojo a este triángulo llamado de interacción didáctica, que como bien dice el nombre, interactúan varios sujetos y elementos como son el profesor, los alumnos y los contenidos, apoyándose a su vez por distintos medios, desde los más tradicionales como es el pizarrón, el libro de texto, diapositivas o cualquier medio de comunicación que sirva para transmitir un mensaje. Es así como llegamos al tema principal de esta exposición, que es materiales y recursos didácticos. Ahora bien, ¿serán lo mismo? ¿Serán conceptos diferentes? ¿Serán conceptos parecidos? Varios autores los consideran como sinónimos. Sin embargo, para adentrarnos en el tema, primero tenemos que hacer una pequeña distinción. Un material didáctico es un material que está diseñado y producido exclusivamente para... Entonces, ¿qué son? La mayoría de los especialistas los definen como auxiliares, apoyos, instrumentos, materiales o herramientas que ayudan al docente en el proceso educativo para hacer el conocimiento objetivo más atractivo e interesante. ¿Para qué sirven? Apoyan el proceso de enseñanza y mejoran el aprendizaje al volverlo más significativo y permanente. No se puede decir que únicamente son vehículos para que los alumnos entiendan mejor los conceptos y teorías. Su verdadero valor radica en que son promotores de aprendizajes significativos. La función actual de los medios y recursos didácticos va más allá de ser únicamente herramientas para la ilustración de temas, sino que son auténticos medios para generar aprendizajes significativos mediante su empleo activo por parte del maestro y los alumnos, para fortalecer y dinamizar el aprendizaje y compartir experiencias y conocimientos.
el proverbio chino, si lo veo, tal vez pueda recordarlo. Si lo veo y escucho, seguramente me podrá ser de gran utilidad. Pero si lo veo, lo oigo y lo hago, jamás podré olvidarlo porque forma parte de mí mismo. Ventajas. Ayudan a presentar de manera objetiva las ideas, dándoles claridad y realismo. Captan y mantienen el interés de los educandos. Hacen posible que los objetivos de aprendizaje se alcancen en un tiempo. Coadyuvan a que el aprendizaje sea más perdurable. Ayudan a que los alumnos se involucren en diversas actividades de aprendizaje activo. Retos y limitaciones. 1. En ocasiones, los docentes desconocen las posibilidades del uso de los recursos didácticos. La razón puede ser por no tomar cursos o talleres sobre ellos, o haberlos tomado mucho tiempo atrás. 2. No existen suficientes recursos didácticos para uso en las aulas y faltan recursos económicos para la compra de aparatos y equipos. Esta situación lamentablemente se agrava en escuelas del medio rural. 3. Los docentes no tienen la posibilidad de guardar de manera segura los recursos didácticos una vez que se han utilizado, por inexistencia de un aula o espacio destinado a su almacenamiento. 4. Hay apatía o desgano de parte de los docentes para utilizarlos, pues se dejan llevar por la ley del menor esfuerzo y en sus clases usan solo el libro de texto, el pizarrón, el plumón o gis, y de vez en cuando algunos otros materiales. 5. La escuela no cuenta con las instalaciones adecuadas para el uso de los recursos modernos. No hay contactos eléctricos, proyectores, las aulas carecen de cortinas o persianas o se encuentran en mal estado. ¿Cómo superar estos retos y dificultades? Ante el panorama desolador de obstáculos y limitaciones, se abren alternativas de solución para superarlas. Veamos. 1. El desconocimiento acerca de cómo seleccionar, elaborar, utilizar y evaluar los recursos didácticos es fácilmente salvable con la lectura de documentos, libros, entre otros materiales. La asistencia a talleres o cursos para la actualización docente es también una opción viable, pero sin duda, los videos tutoriales en Internet sobre recursos didácticos resultan una excelente opción. 2. La carencia de recursos didácticos es un gran obstáculo, pero no debemos cerrarnos o pensar que solo podemos emplear los recursos que se nos proporcionan. En estas circunstancias es cuando entra en juego la imaginación e iniciativa del docente y de los alumnos, aprovechando los elementos del entorno y materiales de bajo costo, reutilizados o reciclados. 3. Con la finalidad de resguardar los materiales y recursos didácticos, deben destinarse espacios, aulas o estantes con la seguridad suficiente para salvaguardarlos. 4. Para superar la apatía o la también llamada ley del menor esfuerzo, es necesario que los docentes se den cuenta que el empleo de los recursos didácticos no es una tarea que representa esfuerzo o en ocasiones un gasto económico, que dicho sea de paso, muchos docentes sufragan con mucho gusto, sino que su uso es indispensable dentro del proceso educativo para obtener resultados de aprendizaje más sólidos y permanentes. 5. Cuando no existe infraestructura idónea para el empleo de recursos modernos como las computadoras, proyectores y altavoces, una alternativa de solución es acondicionar una sala de usos múltiples, la cual integrará la infraestructura suficiente para la correcta operación de los equipos y que puede ser compartida por varios grupos escolares en diferentes momentos. La utilización de los medios y recursos didácticos no debe darse de manera azarosa, sino que debe obedecer a una planificación didáctica y a objetivos de aprendizaje y actividades que deberán definirse con antelación, tomando en cuenta los planes y programas de estudio, las características de los alumnos, las posibilidades con las que se cuenta en el aula y la situación social y económica de la escuela.
Para ello puedes apoyarte con la siguiente tabla. Preguntas. Elementos del proceso. ¿Cómo asegurar el logro del aprendizaje? Planeación de clase. Para ello se debe tomar en cuenta el avance del programa, los propósitos que pretenden lograrse, las características de los alumnos, las posibilidades con las que se cuenta en el aula, las circunstancias socioeconómicas de la escuela. ¿Para qué? Objetivos o propósitos de aprendizaje. ¿Qué se quiere enseñar? Unidad de aprendizaje y tema. ¿A quién? Nivel educativo, edad, madurez, conocimientos y experiencias previas de los estudiantes, medio social en el que se encuentran, tamaño del grupo, entre otros. ¿Cómo? El principal recurso didáctico sería el libro de texto, el cual contiene la información factual o declarativa del tema. ¿Con qué? Medios y recursos didácticos seleccionados. ¿Dónde? Considerar el lugar y espacio requerido para realizar la actividad. Aula, patio escolar, jardín, etc. El número de alumnos, el mobiliario, entre otras. ¿Cómo verificar y reforzar el aprendizaje? Evaluación y retroalimentación. Acciones indispensables para valorar el esfuerzo y reforzar el tema. Después de haber asistido a este taller, pues vemos la importancia de tener un material didáctico, de preparar cada clase, de preparar cada actividad para dar cada clase. Y así como al principio, al final va a haber una hoja donde van a colocar sobre el tema tratado. Y de antemano, muchas gracias.